Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos al Centro de Estudios Martianos una vez más, como cada mes de mayo. Realmente esta fecha, este aniversario cerrado de la caída en combate de José Martí, nos convoca a considerar el asunto desde ángulos menos habituales, si cabe la distinción. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo en un mundo extremadamente complejo, en unas circunstancias internacionales especialmente críticas y donde lo que está de moda es la agresividad, la incultura, aunque en teoría debemos ser una humanidad más culta. Lo que se impone es la banalidad. Y yo lo que quiero compartir brevemente con ustedes es una breve reflexión sobre el alcance cultural de esa guerra, de esa gesta emancipadora. Pero antes quiero agradecer a Lice Martínez Luzardo, la viceministra, por estar aquí, a Leina Jacomino, a Mario Alberto Nájera, el coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas, a nuestro querido compañero Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, a los representantes de la oficina del programa Martiano y a tantos otros compañeros que siempre han estado acompañándonos en estas reflexiones y compartiendo muchas de las ideas que voy a exponer a continuación, porque esto surge también de conversaciones en los últimos tiempos. Uno siempre está rebobinando el casete, para decirlo en buen cubano, reflexionando y compartiendo con los compañeros sobre estas cuestiones. Puede parecer quizás un tanto aventurado hablar del alcance cultural de una guerra, sobre todo porque todo enfrentamiento bélico que genera destrucción, genera tragedia, genera muerte, genera dolor en todos los sentidos, tanto para los que van directamente al combate como para los que están en la retaguardia y pierden amigos, familiares, compañeros. Pero es que la guerra necesaria de Martí era otra cosa. No tenía nada que ver con las concepciones, perdón, al uso en el siglo XIX sobre la guerra. Nunca, que yo sepa, se ha hablado de una guerra generosa, de una guerra fundada en el amor, no en el odio, de una guerra que era para construir la paz. Nunca se había hablado, que yo sepa, repito, en términos así. Y esa guerra, por supuesto, generó una trascendencia cultural indudable, porque precisamente de ese carácter emancipador podía derivar el ejercicio ciudadano en toda su amplitud y la preponderancia de la nación jurídicamente establecida, legítimamente ya asentada, que le daría alcance universal a la noción de cubanía. Una cubanía que estaba desde los primeros movimientos independentistas de inicio de siglo, pero solo cuando Cuba fuera libre e independiente, eso se inscribiría en el acontecer universal, porque jurídicamente, que éramos hasta el 95, si no españoles de ultramar, hablando en los términos de la época. No se podía decir, la gente se sentía cubano, había un sentimiento por la patria, pero como ciudadanos, los cubanos que eran españoles de ultramar.
Y esa guerra, a su vez, generó un acontecer cultural, un producto cultural que abarcó desde las estrategias de supervivencia en campaña, cosas de la vida cotidiana, como técnicas para conservar alimentos, recetas de cocina, bebidas, remedios, alternativas para curar las heridas con plantas medicinales, modos de vestir, miles de cosas de la cultura de la vida cotidiana, asumiendo la cultura en ese sentido amplio, hasta formas artísticas, literarias, expresivas, literatura de campaña, epistolario. ¿Cuántas cosas generó la guerra? ¿En cuántas cosas nos hizo pensar la guerra en sí misma? Y claro está, estamos hablando hoy de la guerra del 95, que es la que cumple aniversario cerrado. Y me perdonan los historiadores, yo no soy historiadora, yo soy del ámbito de la literatura. Y prefiero ver las cosas como proceso. Claro está que cronológicamente y que históricamente nuestras tres guerras independentistas del 19 tienen marcos epocales muy bien establecidos y muy bien deslindados, pero prefiero ver eso, y creo que debe ser la tónica de este evento, como un proceso emancipador continuo que tiene sus orígenes en los primeros movimientos independentistas de las primeras décadas del siglo, en personalidades de nuestra cultura que no debemos pasar por alto, como Heredia, como Varela, que tienen un momento de esplendor en la Guerra Grande, que luego también fue continuado en la Guerra Chiquita y que alcanza esa cima en la Guerra Necesaria de José Martí, pero todo es fruto de un único proceso y de un único pensamiento emancipador que tiene momentos, por supuesto, de concreción en la lucha armada, alternando con momentos de reposo turbulento donde se crean las condiciones para nuevas gestas, cronológicamente hablando. Entonces, quiero referirme brevemente a algunos hitos importantes del impacto cultural de las guerras nuestras. Si vamos a ver, digamos, en las letras, uno de los momentos más notables, y esto ya sé que es una cuestión de preferencia personal, en las letras decimonónicas de las memorias de la guerra, tenemos que pensar en un texto de Martí que es estremecedor. Me refiero al Teniente Crespo, cuento de la guerra, el Teniente Crespo, donde se mezclan felizmente historia, oralidad y escritura, y cómo Martí hilvana ese cuento que tiene una estructura narrativa perfecta como pieza literaria, y todo el halo legendario y poético propio de la obra martiana a partir del testimonio de Francisco Carrillo. Él mismo lo dice en el texto, el general Carrillo, que fue compañero de armas de Crespo. Ese es uno de esos ejemplos tremendos de la guerra del 68 y que es de los textos preparatorios de la conciencia y del patriotismo en momentos de pesimismo, realzando el lado heroico del hombre común, el hombre de pueblo, como ejemplo de lo que se puede hacer en una guerra cuando hay patriotismo y cuando hay deseo de luchar por la propia libertad. Pero es que ese tema es recurrente en Martí, cuando uno se adentra en textos tempranos como la lectura en Stick Hall del 80, hasta piezas de su poesía, como ese poema 45 de los versos sencillos, Sueño con claustros de mármol, o su serie de discursos conmemorativos por el 10 de octubre, o Vindicación de Cuba, donde a partir del anecdotario de la guerra, Martí desmonta con argumentos sólidos la supuesta inferioridad que nuestros enemigos atribuían a los cubanos. Vamos a ver que la guerra es una constante en la obra martiana, aún en textos que no son
de clara naturaleza política, o por lo menos no tienen una intención primordialmente política como los versos. Y están, por supuesto, en su pensamiento político. Siempre está acudiendo a la memoria, siempre está acudiendo a las tradiciones orales, porque esa historia de la guerra teníamos que escribirla nosotros. Esa no era la historia de la guerra que iban a contar los españoles. Y sabía que había que hacerla desde nuestra propia perspectiva o se iba a perder. Durante los años de la tregua fecunda circularon oralmente los testimonios de todo tipo sobre la Guerra Grande y era voluntad declarada de Martí recoger para la posteridad esas memorias. Uno de esos esfuerzos loables lo fue sin duda la publicación por Patria del volumen Los Poetas de la Guerra. Esos que al decir de Martí en su prólogo rimaban mal, pero morían bien, que era lo más importante. No se trataba solo de escribir poesía perfecta, sino de hacer la poesía en actos. Había que ser poeta en versos, pero había que ser también poeta en actos. Era intención también de la Biblioteca de Patria publicar episodios de la Revolución Cubana de Manuel de la Cruz, que era un texto que Martí apreciaba altamente por la factura acabada desde el punto de vista de la prosa modernista de Manuel de la Cruz, que es extraordinaria, y por el elevado contenido ético y patriótico. Y Héroes Humildes de Serafín Sánchez, que Serafín estuvo escribiendo en artículos independientes durante esos años y que evidentemente dejó escrito cuando cayó en combate en el 96. Y Héroes Humildes se publica en 1911 en un tomo único que tuvo la sabia decisión editorial de Gonzalo de Quesada de acompañar Héroes Humildes con los poetas de la guerra en un volumen único. De este libro de 1911 casi no se ha hablado. Ahí vuelve a aparecer el personaje del teniente Crespo. Es uno de los que retrata Serafín con esta voluntad de rescatar para la posteridad esas figuras que no son grandes jefes, que no son grandes líderes, pero que nos dejan un ejemplo de eticidad extraordinario. Entonces, hay que ver cómo, empezado el siglo XX, la guerra deviene una constante temática en nuestras letras. Y se pueden citar muchísimos ejemplos. Yo recuerdo así de memoria de Alfonso Hernández Catá, Mandé Quinina, un cuento relacionado con sus recuerdos de niño. Él tenía 10 años cuando empezó la guerra del 95 y con las cosas que se hacían para poder aportar medicamentos a los heridos en campaña, o cuentos como El desertor de Enrique Serpa. Estos son autores que, a no ser los que estudiamos literatura, ya no se habla mucho de ellos, y yo creo que no deben pasar al olvido. Pensemos en una novela que nos da el lado no heroico de la guerra, Generales y Doctores, de Carlos Lobeira, una novela de 1920, donde alude a los generales que no son generales y a los doctores que no son doctores y luego hicieron carrera en la política con posiciones muy cuestionables, porque la guerra también tuvo ese lado criticable y antiheroico. Pero la guerra deja un impacto importantísimo también en nuestras artes plásticas. Todos los grandes pintores académicos tuvieron su propia mirada a la guerra, y voy a mencionar dos nombres nada más. Pensemos,
con todo lo que se pueda decir a favor o en contra en la caída en combate de Maceo de Menocal o en el controvertido cuadro de Valderrama, del que nos va a hablar Bermúdez en algún momento aquí en este coloquio, sobre Dos Ríos, hablando de los académicos. O pensemos en la propia mirada de Dos Ríos del vanguardista Carlos Enrique poco después. Pero es que también un pintor asociado a la vanguardia, injustamente olvidado, como Roberto Diago, produjo su propia mirada a la guerra. Estos cuadros están aquí por algo. Estos cuadros forman parte de la colección del Centro de Estudios Martianos, que como ustedes saben, tiene una colección de arte muy estimable. Y están dedicados todos a la guerra y bueno, están expuestos aquí en orden cronológico y aquel último que es el de la caída en combate de Martín. Por allá por el fondo están los compañeros de la Casa Vitier García Marrús, que son en buena medida los responsables de que estemos realzando el valor de estos cuadros, porque han tenido la feliz iniciativa de hacer una exposición sobre la obra de Roberto Diago, que es un acto de justicia, creo, como homenaje al 130 aniversario de la caída en combate de Martí, y esa exposición se va a inaugurar, me rectifican si me equivoco, el 19 de mayo, ¿verdad? El 18 de mayo, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde en la Casa Vitier García Marrús en La Habana Vieja. Y es un esfuerzo conjunto de la Casa Vitier con el centro, porque vamos a ceder estos cuadros que acompañarán a otras obras significativas de este pintor, y esa exposición va a estar abierta al público durante un mes, así que celebro que hayamos tenido esta iniciativa y que podamos hacer este tipo de labor conjunta y que ayude a apreciar de qué manera la guerra también impactó en las artes plásticas. Yo quiero cerrar mi intervención recordando un poema de alguien que también trató y que fue cercano a Diago, como origenista que fue. Diago estuvo muy vinculado al grupo Orígenes, y es un poema de Liceo Diego, que es El general a veces nos decía, y que Diego dedicó a Fina con toda justicia. El general a veces nos decía, extendiendo sus manos transparentes: así fue que lo vimos aquel día en la tranquila lluvia indiferente sobre el negro caballo memorable. Suavizaba la sombra del alero, su camisa de nieve irreprochable y el arco duro del perfil severo. Y mientras en el patio de azul fino, cercana, renacía la tristeza del platanal con sus nocturnos roces, más allá de las palmas y el camino, limpiamente ceñida su pobreza, pasaban en silencio nuestros dioses. ¿Cómo no advertir en la profunda originalidad de la voz poética de Liceo Diego el eco subyacente del sueño con claustros de mármol de Martí, tamizado por la intimidad del recuerdo? Esos héroes continúan siendo los dioses tutelares de cada cubano de bien. Pensemos esa guerra y todas nuestras gestas independentistas desde el 68 hasta el triunfo de enero de 1959 como un solo esfuerzo garantizador de la soberanía nacional, que nos convoca hoy, a 130 años del estallido de la guerra necesaria y de la caída en combate de Martí, a la salvaguarda
de la patria. Muchas gracias por la atención y declaro inaugurado este coloquio.